Verdades con Matutino TV, Tres Verdades. Gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con nosotros a través de Virtual TV en el 103 y el 1103 de Claro. En Telecasa, allá en la provincia de Monseñor Noel y todo el Cibao Central. También por OXTV en Santiago de los Caballeros. Por nuestra aplicación móvil Virtual TV. Descárguela. Accese a App Store o Google Play y descargue nuestra aplicación. Y ahí usted tendrá a Virtual TV 24 horas. También por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok. También por nuestro canal de YouTube, Matutino TV. Como habíamos anunciado, tenemos al doctor Antonio Ciriaco Cruz, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático de esa misma institución y, como siempre, amigo de nosotros y que consultamos permanentemente cuando están todas estas situaciones, porque es un formidable técnico, experto en las ciencias económicas del país. Antonio, un placer tenerte nuevamente, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es el placer estar con ustedes una vez más. Sí, como siempre. Y recuerdo cuando este emprendimiento se inició, que yo participé en unos programas y me siento muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y contento y alegre, ¿no? Por esta expansión, evidentemente. Tú sabes que Antonio y yo hemos sido compañeros de trabajo. De trabajo. Sí, entonces eso es más que suficiente. Pero tú sabes, Antonio, que yo incluso inicié con un tema económico con relación a la reforma fiscal. Y como dijo Genchi, yo voy a opinar, pero después que llegue Antonio. Pero Genchi puede. No, él se refirió a la espera. Entonces, tú sabes que realmente hay dos temas que se van a tomar en cuenta en este nuevo periodo de gobierno del presidente Abinader. Claro. Uno es la reforma constitucional, del que él ha hablado, y otro es la inminente reforma fiscal, que por múltiples razones el país está en necesidad, como consecuencia de los pocos ingresos para cumplir con el gasto público, sobre todo en inversiones, en la sociedad. Entonces, partiendo de eso, yo decía, y pregunto a mi amigo, si la forma de poder, independientemente de que se recuperen 200.000 millones más para el presupuesto, como estimó Magín Díaz, que eran necesarios, tenemos un déficit fiscal de más de 150.000 millones. O sea, el 3.5. 3.5 del PIB. Entonces, si nos ponemos a ver eso y no se buscan otros correctivos, en mi opinión, en esa parte, y es la que le voy a preguntar, el tamaño del Estado y el gasto corriente del Estado en múltiples facetas que al parecer son innecesarias. ¿Cómo tú pudieras visualizar la reducción de instituciones, los beneficios que hay en términos personales, reducción de las exenciones que deberían de ser gradual, es la que yo entiendo, porque no debe ser de golpe, y de los subsidios? ¿Qué nos diría? Mira, Genchi y Santiago, el sector público, el gobierno central, si tú cuantificas su tamaño en términos del quantum del gasto público, es un 15-16%, 15, un poquito ahí. Es decir, que ese es el tamaño del sector público. Y aquí el 85% es sector privado. Sí. Si tú tomas en consideración lo que el Estado gasta. ¿Cuál es la restricción que tiene el Estado? ¿Dónde está el fuerte del gasto del gobierno? Bueno, aquí hay tres grandes nóminas. La nómina de los maestros, la nómina de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y la nómina del sector salud. Ahí se va
casi un 60% de la nómina del gasto del gobierno. De manera que el problema, por más que tú puedas escudriñar, no está ahí. El problema está que hay un tema muy fuerte en la República Dominicana de evasión fiscal. El impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y las personas físicas sobre todo, es un 62%. Y la evasión del ITEVIS, que es el impuesto más regresivo, que es de un 45%. Guay. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú cuantificas la evasión, eso es el número que Magín dice, es sobre la base de una cuantificación de la evasión fiscal, que nosotros incluso la estimamos en 300.000 millones de pesos. Anual. Sí, anual. Entonces, el déficit del sector público es prácticamente la evasión. El déficit del sector público es el monto, incluso hasta un poco menor que las exenciones fiscales. Entonces, muchos economistas te dicen a ti, vamos a eliminar las exenciones fiscales. Ojo con eso. Nosotros, en la universidad, en la facultad, estamos preparando una propuesta. Ya yo he comenzado a delinearla y voy a mencionar algunas aquí. Donde el tema de las exenciones, lo que planteamos es una reorientación. Tú no puedes eliminar las exenciones a las personas físicas que reciben alimentos sin ITEVIS y que reciben medicamentos sin ITEVIS. Si tú eliminas, por ejemplo, como plantea una institución del sector privado, bajar el ITEVIS de una tasa de un 18 a un 10 y entonces extenderlo a todos los productos, universalizarlo. No, ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta el plátano va a pagar. Sí, claro. No, entonces... Incluso, hasta políticamente hablando, al partido de gobierno no le conviene eso. Porque en el imaginario de la gente, cuando todo esto comience y pasen 3 y 4 años y venga una campaña electoral, lo que le van a decir es que quién subió los plátanos. Así, ahí sí se justifica. ¿Tú entiendes? ¿Quién subió los plátanos? ¿Quién subió el arroz? ¿Quién le puso impuesto a eso? Que nadie se lo había puesto. Así es. Ojo con eso. Es una derrota terrible. Porque las reformas económicas no solamente son reformas económicas, tienen un componente de economía política. Sí, así es. Sobre todo, ¿eh? Sobre todo, entonces... El impacto, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué nosotros en la universidad y en la facultad hemos estado planteando? Y vamos a presentar un documento público, posiblemente la semana próxima. Nosotros hemos planteado una serie de lineamientos de lo que tiene que conllevar una reforma fiscal integral en Chile y Santiago. Uno, que sea una reforma evidentemente integral, donde no solamente tenga un componente fiscalista, es decir, de recaudación, de aumento de impuestos, sino también de control del gasto corriente. Sobre todo de los privilegios. Claro. Entonces, por eso debe ser integral. En segundo lugar, tiene que ser una reforma progresiva. ¿Por qué progresiva? Nosotros estamos proponiendo que esa reforma tiene que estar sobre la base de la capacidad contributiva del contribuyente. Exactamente. El que más tiene, claro, que más pague. Entonces, sí, perfecto. Otro elemento importante, y vamos a detallar bien, ¿qué nosotros proponemos para que sea progresiva? Y que eso minimice el tema de la evasión en los grandes contribuyentes, que es donde está la gran evasión. Sí. Y en las altas rentas. Entonces, nosotros planteamos que el impuesto sobre la renta no se calcule sobre o el pago de impuestos sobre la renta no se haga ni se calcule sobre la base de la renta neta. Es decir, para que la gente entienda, si tú ganas 100 y tienes un gasto, si tus ingresos son 100, los ingresos, y tus gastos son 500, entonces tú vas a tener una renta neta de 500 o unos beneficios de 500. Entonces se le aplica el 27% de esos 500. ¿Qué ocurre? Que en todo ese proceso hay, y de eso, por ejemplo, los contadores tienen un gran conocimiento, hay mucha contabilidad creativa, porque tú puedes aumentar los gastos
¿Tú entiendes? Tú puedes aumentar los gastos. ¿Cómo fue que tú dijiste contabilidad? No, creativa. No, Imaginaria. Imaginaria. Genchi, tú puedes decir, mira. Y te la haces real. Antonio, mira, Antonio, ese es un problema. Ah, entonces, ese es un problema hoy. Entonces, ¿qué tú haces? Tú dices, mira, va a un sitio con tu familia, comprobante fiscal, sí, comprobante fiscal. Y tú le cargas un comprobante, una actividad familiar a una actividad empresarial. Sí. Y le carga el comprobante como un gasto. Sí, así es. Y al final, entonces, esos 500 que deberían ser 700 o 800. Y cuando tú dices 1000, entre 800 son 200, no es lo mismo que 1000, menos 500 son 500. Así es. Entonces tú estás abultando el gasto. Entonces nosotros decimos, no, el pago del 27% no es por lo neto, sino por lo bruto, por la renta bruta. Por la renta bruta. Olvídate de eso. Si tus ingresos fueron 1000, tú me vas a pagar el 27% por 1000, Por no por 1000, 500. claro. Entonces ahí el gran contribuyente va a gritar. Y entonces tu negocio. Tú dices, está bien, yo te lo voy a bajar. Y aún así, ya lo que va a recibir el Estado va a ser mucho mayor de lo que está recibiendo, porque está minimizando la evasión fiscal en esos grandes contribuyentes que aportan más del casi el 90% de las recaudaciones. Bien, seguimos con otro punto que nosotros planteamos, la eliminación del anticipo. Con una reforma fiscal integral. Eso es criminal. El anticipo Eso es criminal. sobre el impuesto sobre la renta, tú lo eliminas, ¿verdad? Tú dices, bueno, no hay necesidad ya, porque el anticipo y el impuesto a los activos del 1.5 es fruto precisamente de un tema de incapacidad que tiene el Estado Dominicano de controlar la evasión. Pero incluye el selectivo, ¿eh? No, pero está bien. Ese otro, pero ese 10% también. Pero el caso del selectivo, pero el caso del 1% a una cantidad de activos que tú tengas, tú lo estás pagando como sin ningún tipo de retribución. No. Entonces, ahí, esos son elementos que tú lo negocias y tú entonces vas mordiendo y vas viendo, mira, si tú no quieres que yo te ponga el impuesto sobre la renta sobre la base del ingreso bruto, entonces tú vas negociando. Pero solamente el hecho de tú cambiar esa forma de cobrar el impuesto sobre la renta le va a permitir al Estado tener una cantidad importante recaudatoria. Bien, con respecto al ITEVI, ¿qué nosotros planteamos? El ITEVI es el impuesto más regresivo que tiene el sistema tributario. Sí, claro. Entonces, que sobrecarga prácticamente a sectores de manera proporcional a los sectores de bajos ingresos y sectores de clase media mucho más que a los sectores de altos ingresos. Entonces el ITEVI yo creo que su tasa hay que bajarla. Nosotros proponemos una reducción del 18 a un 14%, manteniéndose la exención del ITEVI a los alimentos y a los medicamentos. Eso no se puede tocar. Ya a otros sectores, entonces tú le quitas las exenciones del ITEVI. Pero que no es solamente regresivo. No. Es que el impuesto, el ITEVI, es multiplicativo. Claro, en la forma como se aplica aquí. Como se va aplicando. No, como se ha estado explicando. Claro. O sea, que no es un 18. No, porque eso al final... Tú pagas como un 180 a veces. Sí, porque, por ejemplo, el consumidor final... Es transferencia, una transferencia y entonces eso se va... Muchos, por ejemplo... La intermediación te hace a ti un costo exagerado. Claro, y muchos negocios que deberían ser agentes de retención. Se quedan con el ITEVI. Entonces eso es un elemento importante. Sí. ¿Qué nosotros planteamos para las MIPYMES, los pequeños, los pequeños y medianos emprendimientos? Que es la mayoría del tejido empresarial de la República 63. Dominicana. Nosotros planteamos la revisión del régimen de simplificación tributaria, el RCT. Ajá. Y convertir ese régimen simplificado en un monotributo. Por ejemplo, ¿qué es el monotributo? Es un régimen de pago de impuestos donde tú vas a pagar un monto fijo. Claro. Por ejemplo... Como la luz que le dan a la gente. Tú dices,
este emprendimiento, que no sabe muchas veces cuánto va a pagar, porque puede cambiar en función de sus ingresos, pero a ustedes se les fija un monto fijo, que ese monto incluya no solamente los impuestos, sino también el pago de la TCS y el pago de la Infotec, Claro. todo eso. Entonces Claro. tú dices, bueno, este programa va a pagar, o puede ser mensual, o puede ser trimestral, Sí, o puede ser sí, trimestral, sí, de acuerdo a la posibilidad. 25,000 pesos. Ya tú sabes cuánto va a pagar tú, Pero vas a pagar. pero va a pagar. Que Oye, fue bien. Lo que hizo Entonces, Luis Valdés con la banca. claro. Y el Estado seguro con lo que cuenta. Claro, ya sobre no, esa- ya sobre hay esa una base. estimación. Claro, Pero claro. además te da certeza, Sí, sí. Y tú no tienes la necesidad de tener un experto que te haga declarar. No, porque también. Sí, es verdad, porque, es así. No, incluso lo que estamos proponiendo a determinados emprendimientos, que no hagan declaración jurada, como ocurre en otros países. No hacen declaración jurada, sencillamente se registran en la DGI, pagan un monto y entonces ya tienen esa certeza. Eso va a reducir la informalidad. Exacto. En todo. Ok. Exacto. Eso va a simplificar el sistema tributario, lo va a hacer menos complejo. Eso es verdad. Y va a llamar, y va a Sí. tener un efecto llamada Claro, para claro. aquellos que están en la informalidad. Y la base contributiva de todo el sistema se va a incrementar. Pero eso es una parte, ¿eh? Tú estás hablando de la MIPYME. No, claro. sí, pero- donde yo entiendo que nunca se ha trabajado, y es una de las mayores evasiones, es la persona física. O sea, en República Dominicana no hay la declaración jurada por persona. Sí. No, O sea, Hay- se exige por la ley 31411 para los funcionarios públicos, claro. pero no para la población. La población debe de registrarse. ¿Qué gana? ¿Cuánto gana? Y paga El ingreso impuestos. que percibe. Entonces, si hay que devolverte a fin de año, se te devuelve. Claro. Pero entonces tú tienes millones de personas que ganan más que cualquier empresario, incluyendo los políticos, Sí, sí. como personas físicas. Entonces ganan tanto dinero, pero no pagan un impuesto y reclaman todos los derechos. Claro. Entonces tú tienes que una persona Tú sabes- se dé el lujo, escucha esto, de comprarte un apartamento de $1 millón. Sin embargo, esa persona nunca ha pagado impuestos personal, ni por el dinero, Sí, eso es verdad. ni como contribuyente a nada. Entonces, donde están todas las edificaciones, que eso es lo que yo he dicho, tiene que haber un levantamiento de la DGI, porque a mí me obligan a pagar, a nosotros. Yo pago como persona física Y y jurídica. como empresa. Sí, jurídica. O sea, nosotros tributamos 2 veces, tanto Henchi como yo. Entonces, hoy el que compra un apartamento de 5 millones, 4 millones, el que compra un vehículo de 20 millones, de 100 millones, entonces tú no le vas a preguntar de dónde sale el dinero, si pagó los impuestos. Bueno, tú sabes Es una evasión inmensa pero que tú hay en el sabes país. que ahí también hay un tema que ya la ley es bastante explícita, porque también hay un tema ahí que toca la ley de lavado de activos. O sea, las 155 y 17. Sí, así es. Pero ese es para todo el mundo. Es para todo el mundo. No puede ser nada más de que porque no, atrapó un narcotraficante. No, esa ley tiene que ser para Es todos los ciudadanos. para todo el mundo. Entonces, también hay una serie de situaciones donde hay elementos de ilusión, vamos a decir. Y no de ilusión, sino de quizá dejadez de la misma administración Sí, tributaria. sí, claro. Se hace de la vista gorda. Se hace de la vista gorda. sí. Entonces, pero todo eso ahora hay que ponerlo en la mesa. Ese es el momento para No, claro. O sea, de yo Claro. reclamar. Pero déjame decirte, también hay otros temas. Pero Antonio, Sí. perdón que te interrumpa, pero a mí me gustó lo del monotributo. Sí. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque es una escala. Porque hay gente que uno le da Claro, ciertas orientaciones, claro. que uno sabe que subyace en su subconsciente, que ellos quieren poder ser tomado en cuenta al momento de un préstamo, Claro. de una MIPYME, una cosa, un programa de eso, Claro. pero no pueden hacerlo porque forman parte de la informalidad. Claro. Mira, Y tienen gente Claro. que ellos le pagan y viven de eso, Claro. No, ¿entiendes? pero oye bien. Pero ellos quisieran ver y le dice,
¿Y qué se puede hacer? Claro. ¿Y qué programa? No hay algo que uno pueda, o sea, que tienen la intención. Porque quieren expandirse. Porque quieren expandirse, Claro. quieren tener derecho al crédito Claro, público. claro. ¿Tú entiendes? Entonces, Entonces, pero hay situaciones que saben que ellos no pueden Claro, cumplir. tú tienes que simplificarle a esos grupos emprendedores. Yo en estos días fui a mi oficina un joven. No, y el porcentaje tan amplio de la informalidad Claro. en este país, Eso que dice Enchi beneficia al sector financiero. Pero claro. O sea, lo que Enchi está Claro. diciendo, Pero, oye, debería preocuparse el sector Los bancos le financiero. aumentan automáticamente Porque la le cartera. aumenta Claro. la cartera. Pero escucha lo siguiente, miren, hay veces que yo he venido tratando eso desde hace ya varios meses incluso, desde el año pasado. Nosotros tuvimos una actividad con Codopin. Pero estaba yo mirando un programa que te estaban acabando ahí, que tú hablabas de lo indispensable que era la reforma. Sí, sí, sí. Y que ya, que eso no aguanta más tiempo. No. Y acabando. Sí, tú dices, sí, yo ya sí. te No, y que eso es normal. ¿tú entiendes? Sí, porque hay que tener carácter profesional también. Y además, yo, por ejemplo, en estos días nosotros tenemos una actividad con Codopime. Y recuerdo que uno de los funcionarios, de los directivos de Codopime, me satisfizo mucho. Porque cuando yo hablé del monotributo, él me dijo, profesor Siriaco, nosotros estamos trabajando un plan piloto. Exacto, que eso es ¿Tú indispensable. sabes con quién? Con el sector financiero. Sí, claro. Porque eso Bueno, va a permitir un proceso de ¿qué bancarización. acabo de decir? Exactamente. Oye, yo no sabía nada de eso. Claro. Oye, y mira Claro. eso, a propósito de eso, y yo me sentí muy satisfecho porque yo dije, mira, porque todo eso facilita el proceso de bancarización, le permite al emprendedor tener un Accesible. ¿cómo dice? Acceso al crédito, Claro. al financiamiento, que es uno de los temas más fuertes que tienen ellos. El financiamiento, cuando tú analizas las encuestas y tú dices, ¿cuál es el principal problema? Dice, acceso al crédito. Acceso al crédito. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen registro, Claro. porque no están ¿Y cuál en la es- DGI, claro. ¿Cuál es porque el no mayor tienen una problema carta del de pago de sector? impuestos. Sí, ¿cuál es el Exacto. mayor problema del sector financiero? La cantidad de recursos no Claro, colocados. que tienen ociosos. Que tienen tienen ocioso. ocioso. Entonces, ahora, ¿qué nosotros también planteamos en este proceso? Que se ponga en la mesa. El déficit clasificado del Banco Central. Ah, tú ves. Mira por qué. Con 20.000 millones. No, ese déficit anda. Por lo menos el Estado le debe, porque eso aparece en las cuentas por cobrar Ajá. del Estado financiero del Banco Central. El Estado le debe 630.000 millones de pesos. Pero el déficit anda ya por 1.1 billones de pesos. 1 por 10 elevado a 12, es decir, 1 y 12 ceros. Para que la gente Entonces, entienda, ¿eh? claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué distorsión genera eso? En todos los países, los déficits clasificados del Banco Central los maneja una sola entidad, que es el Ministerio de Hacienda, a través de su Departamento de Crédito El Público. crédito público, claro. Perfecto. Ahora, mientras el banco esté con ese déficit clasificado, lo que está generando es que cada vez emite certificados a tasa de interés relativamente alta, atractiva para que el sector financiero, las AFP, se lo compren. Se lo compre, claro. Él recibe los recursos, entonces él paga los intereses que se van generando. Pero ¿cuál es el problema que eso nos genera a todos nosotros y al sector productivo? Que las tasas de interés en la República Dominicana son mucho más altas de lo que deberían ser y son mucho más altas en términos de la región, Centroamérica. Entonces eso es un costo adicional. Cuando tú sacas eso de ahí y se lo transfiere a Hacienda y Hacienda lo asume como deuda pública, las tasas de interés van a bajar. Así es. Y eso va a tener un impacto positivo en la economía. Eso va a tener un impacto positivo en los emprendimientos, en las pequeñas empresas. Oye bien, porque todo es algo global. No, estamos proponiendo no, y la eso. tributación, Y la sí, tributación estará garantizada. Y aumento de la circulación. Sí, el medio circulante, claro. El circulante que está restringido como consecuencia Claro, de esa situación. ¿Tú estás entendiendo eso? Sí. Entonces, vamos con otra propuesta con respecto al gasto público. Nosotros planteamos una especie de, más que una ley de responsabilidad fiscal, como plantean otros economistas, planteamos una especie de regla fiscal. Incluso que esa regla hasta pueda ser constitucional. Y que plantee lo siguiente, que en tiempos de crecimiento de la economía, en tiempo de bonanza de la economía,
se le ponga un techo al gasto Al corriente. gasto. Al gasto corriente, básicamente. Al gasto corriente, sí. Y en los tiempos, así como si ocurre una pandemia o una recesión, tal cosa, se le ponga un piso al gasto para que el Estado pueda, Sí, sí. pueda ser más flexible. Sí. De manera que a lo largo del ciclo de la economía se compensen. En el momento cuando hay superávit, tú creas un fondo y cuando hay un ahorro, y cuando hay déficit, entonces tú lo utilizas. Y tú vas a tener entonces un equilibrio en la finanza pública. Y no tiene que irte. ¿Tú estás entendiendo eso? Y no tiene Cuando que- estamos en bueno y cuando la cosa está Claro, bajita, pero hay un fondo que que garantiza compensa, para que claro. de compensación. Hay que irte, entonces Un fondo de a la compensación, búsqueda claro. de emitir Claro. certificaciones, Claro. de buscar prestado Claro, y ahí- de endeudar. Pero tenemos una regla con respecto especial con respecto al endeudamiento. Ah, Constitucionalmente Sí, porque yo creo que Espérate, el endeudamiento, porque- el porque endeudamiento debe haber debe. una regla especial, la proponemos nosotros, que el endeudamiento solo sea para fines de emergencia. gasto de capital Ok. o inversión pública. O inversión Porque eso se pública. paga solo. Sí, sí. Si tú tomas Sí, prestado hay para retorno. una presa, Sí, sí, claro. eso se paga Eso solo. se paga solo, sí. Porque de eso se trata. Sí, sí. Si tú tomas prestado y dices, mira, vamos a hacer Planta eléctrica. una planta eléctrica o las circunvalaciones en todas las provincias, tú te estás ahorrando. O tú vas a hacer una nueva línea del metro. Tú le estás ahorrando a la gente gasto de bolsillo. Sí. Porque tú estás haciendo que la economía sea más eficiente. Sí. Tú le estás disminuyendo los costos de transacción al sector privado, porque a lo mejor el transporte, La hora de llegada. todo eso. Sí, la sí, feta. Claro, entonces Sí. eso. El entaponamiento. Claro. Entonces, fíjate que nuestra reforma es una reforma que tiene un componente progresivo, Henchi y Santiago, para atacar la evasión en los grandes Y contribuyentes. que ahí que está todo. Tiene un componente para aliviar Al gasto. a la clase media, bajando la tasa del ITEVI, porque el ITEVI le quita capacidad de consumo Sí. a todos nosotros. A todos, sí, pero Muy bien. claro. Y hay un componente Ajá. que Y la que- tasa del préstamo. No, pero ahí voy Porque también. ese le quita capacidad Claro, pero del pero desarrollo también, a las personas y a las empresas. También el caso de la deuda clasificada del banco, eso, una vez que eso Liberación. baja la tasa de interés, pero también le tenemos la salida del monotributo para los pequeños contribuyentes, medianas empresas, emprendedores, porque eso va básicamente a minimizar el tema de la informalidad tributaria en la República Dominicana. Esa es la propuesta de nosotros. Y yo quiero que usted le Y el agregue la impa- personal, No, la no, no, física. no, claro. Y el impacto que eso va a tener. El impacto que. En el caso de la física, el impuesto sobre la renta de personas físicas, hay un tema que se puede aplicar ahí y eso puede tener un impacto recaudatorio. Tú sabes Bueno, pero que inmenso, ¿eh? Tú sabes que ahí también el Estado se ha hecho de la vista gorda. Por Sí. ejemplo, tú puedes tener un trabajo aquí, otro aquí, entonces tú solamente tributas por uno. No, y no y, a lo, declara. y a lo mejor tú estás ganando en uno 34,000 pesos, tú estás exento. Sí. Pero Sí. cuando tú sumas, Exacto. Sí. ganas 30 aquí, 30 aquí, son 90. son 90. Entonces, hay que tributar en términos de aquellos personas físicas sobre la base de la renta global. Pero por eso yo te digo, De toda la renta. De que por toda eso la yo te renta. digo antes de irnos a la pausa, que lo que puede determinar eso que tú estabas diciendo, la persona física, es la ostentación de lo que tenga. Claro, Porque no hay otro mecanismo. claro, claro. Porque tú no le puedes decir a una gente que tenga un apartamento que pague, que compró de $400,000 y tú dices, y los ingresos que él reporta es que tiene un tributo de que gana 45,000. Claro. Pero tú sabes Entonces que tú ahí dices, ahí hay- el pago de esto, ¿de dónde sale? pero ahí hay un impuesto que también ahí se le cobra a esas personas que es el IPI. Sí, pero por ahí tú puedes saber. Claro, Por ahí, claro, por ahí es que, por eso yo claro, te digo que claro. es grande, pero como nos vamos a la pausa, Sí, después yo quiero que está bien, hablemos ok. sobre el gasto excesivo que tiene el país Está bien, con la migración. está bien. Muy Que ese sí es un componente Está bien. que afecta a los ingresos Está bien. y a la inversión pública en educación y salud. Está bien. Gente. Sí, vamos a la pausa, señores, y volvemos con más. Esto está muy bueno aquí. Volvemos.
Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. De vuelta, señores, con todos ustedes. Seguimos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Pueblo Dominicano, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros dejamos una pregunta con relación a esos siguientes tópicos. No, mira, yo decía, por ejemplo, y hablábamos así fuera de cámara, que... Y esa pregunta creo que la dejó Santiago. El tema, por ejemplo, del costo de los migrantes. Yo creo que aquí eso es un tema que la sociedad dominicana y incluso los poderes fácticos tienen que empoderarse. ¿Por qué? Porque tampoco hay que decir que los migrantes trabajan en determinado tipo de actividades. Son las que la hacen, están en la agropecuaria, sí, están en la construcción. Yo mismo he hecho trabajo y le he preguntado a los principales constructores de este país, le he dicho, ven acá, ¿por qué no se cumple aquí el código de trabajo de 80-20? Y del pago de los impuestos. Claro, profesor Siriaco, lo que pasa es, me dicen ellos, eso son ellos, sí, en una especie de grupo focal, que cuando en la etapa gris, que es la etapa de poner blog, sí, empañetar, va un dominicano, el dominicano no va a hacer eso. Y no lo va a hacer también porque el mismo Estado dominicano, a ese dominicano que tiene un perfil parecido, por ejemplo, al del nivel más bajo de los migrantes, ese dominicano tiene subsidio de bono luz, bono gas. Entonces él dice, ¿para qué yo voy a estar aquí? Si mi país me da un subsidio, y con eso entonces se va a actividades que son más ligeras, como el motoconcho. Entonces nosotros tenemos como país que hacer una reflexión en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tampoco tú puedes permitir que esto se llene de manera indiscriminada de extranjeros. Como está a la fecha. Eso en el largo plazo sí, es una situación. Eso tendrá su repercusión. Entonces aquí hay que comenzar a trabajar desde la frontera. Aquí hay que comenzar incluso con los mismos militares. Oye, sí, y uno lo dice, pero es así. Por el negocio. ¿Tú entiendes? Porque todo eso es un negocio, sí, involucrado. Eso también es traer parturienta a la República Dominicana, eso es un negocio. Pero un negocio. Todo eso hay que enfrentarlo. Esa es la palabra. Y tú, o sea, la misma información del Ministerio de Salud, tú sabes, ellos cuantifican. Sí, claro, por ejemplo, sí, yo hice un trabajo tomando la encuesta nacional de inmigrantes para saber cuál es el costo, por ejemplo, en términos de salud. Y lo que hice fue lo siguiente. Dije, bueno, en la encuesta hice un filtro y dije, todos aquellos extranjeros que solicitan servicios médicos. Fulano, una operación, un hospital público, tal cosa, un tratamiento, qué tal. Y al lado le puse cuál es el coste de mercado de cada uno.
En ese momento me dio como alrededor de casi 7 mil millones de pesos. Eso debe andar por 10 mil, 15 mil millones de pesos. Porque los costos Sí, claro, sí, se incrementan. El canciller dijo ¿Tú que el entiendes? 16%. Y es con informaciones No, delimitadas. No, y del mismo ministerio. Y del mismo ministerio que O sea, entonces, hay que cogerla con pinzas sí. también. Entonces hay que cogerla con pinzas. entonces yo creo que nosotros en ese aspecto, como país, debemos evidentemente establecer un proceso de fuerte desregulación. Eso es así. En primer, de control de la frontera y regulación, porque cuando, por ejemplo, yo recuerdo que yo viví fuera de este país. Yo viví fuera de este país, en 2 países diferentes. Y en uno, me voy a reservar el nombre, Sí. a mí se me terminó la beca. Y cuando yo fui a la Secretaría de Gobernación, como le llaman, me le pusieron un sello. Ahí dicen, no, usted no puede estar aquí porque usted no tiene recursos. Me dijeron una carta para seguir pagando la beca. Yo tuve que durar algunos meses porque no había terminado. Terminé y después me fui. Y luego viví en otro país y yo recuerdo que nunca tuve esa dificultad, pero porque uno quizás te veían vistiendo diferente, pero en la boca del metro habían unos militares que te veían con una tez diferente. Usted, venga acá, Ay. usted tiene su pasaporte, ¿era así? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, Tú no es decías, que... y eso no era y eso a mí- denigrándote ni No, nada. no, no, Son leyes Es un y derecho, reglas. y es un derecho que ellos tienen. Y yo hice conciencia de que yo tenía que vivir en mi país. Yo hice conciencia de eso. Al final, incluso trabajando en una encuesta, cuando yo llamaba para encuestar, me preguntaba una persona nativa, usted es sudamericano, usted es tal sitio, por el acento. Por el acento. Oye, entonces yo dije, no, mira, yo le dije a la persona, al profesor, yo no voy a hacer eso porque me viven preguntando eso y no me van a dar la información. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero decir es que... Como empadronador tú le vas a ser efectivo, claro, ¿no? los dominicanos, evidentemente, tenemos que también establecer reglas. Para todo. Pero que, Oye, para todo. pero yo no sí. estoy hablando ni de uno ni de otro, No, sino no, para todo. para todo. Sí, Para todo. es que el presupuesto que se elabora en el país se elabora para 10.7 millones de personas. No, para más, yo creo. Porque aquí... Ahora no, pero te estoy diciendo, el presupuesto se elabora para la República Dominicana. Si tú le agregas 3, 4 millones adicional, entonces el gasto en servicio social nunca va a ser factible. Entonces vamos a tener problemas de deficiencia para atender la salud, la educación y otros Y servicios. con eso Y eso no es discriminando nada, es normando las reglas. No es discriminación, es que yo creo que todo país tiene que tener un proceso Claro, de regulación. Si claro. nosotros requerimos, y eso es muy normal, determinada cantidad de extranjeros que van a trabajar y ejercer una ocupación que el dominicano no la va a hacer, hay que decir eso, porque si tú vas al campo... Pero que Sí, paguen, sí, sí. que paguen. No, claro. y el entonces- que lo emplea, y tú lo que pague también. Tú lo incorporas Exacto. como un ciudadano más Sí. que tributa. tribute, Claro. que se le pague la seguridad social, Claro, que todo eso y punto. claro. Y que no esté ilegal. Eso es lo que se busca. Exactamente. Punto. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es un tema que nosotros vamos a tener ahí presente, porque yo siempre he dicho, cuando a mí me entrevistan y tocamos esos temas, tú no vas a agarrar un serrucho y vas a partir ahí. ¿No? No. ¿Tú entiendes? No, porque no puedes. No puedes. Entonces, lo que tú tienes que convivir, pero sobre la base de reglas establecidas. Es que no hay ninguna. Bueno, pero hay que establecer. Por eso hay que decir Por que eso que este es estamos el- diciendo. Sí, que este es el momento, claro. este Sí, es el sí. momento de la implementación de una reforma constitucional Claro. y de Que una eso- reforma fiscal. Claro. Entonces son dos elementos Claro. que inciden directamente con el exceso, descontrol, Claro. sin identificación de la migración. Y en el caso de la reforma constitucional, porque yo creo que el presidente fue quizá como muy explícito, y dijo, bueno, vamos a hacer una reforma constitucional Para estos fines. para estos fines, y ahí habló de llevar a rango constitucional todo lo del Ministerio Público.
¿verdad? Sí, claro. Yo creo que eso podría mejorar, pero con eso hay que tener cuidado porque tú sabes que pueden haber algunos genios que cuando se esté discutiendo en el Congreso, ¿verdad?, entren en ese proceso y puedan comenzar a someter otras cosas. ¿Tú entiendes? Entonces en eso hay que tener cuidado. Ese es el temor. Ese es el temor, pero yo creo que... Si la hasta intención ahora, está como es. yo creo que el presidente de la República dio signo de credibilidad, pienso yo. Sí, yo también lo creo. En ese aspecto. Todo se ve de buena fe. De buena fe. Y que siempre, mira, yo creo que hay que partir siempre del principio de la humildad. Sí, sobre todo. Y creo que en el sentido siguiente, el presidente de la República, y eso hasta ahora es un buen paso, inmediatamente gana y sabe del poder que tiene ese partido, tocó las puertas a los principales líderes, los principales candidatos. Habló con Abel Martínez, trató de hablar con el doctor Leonel Fernández, ¿verdad? Pero eso es un buen paso, porque también tú tienes la capacidad de avasallar. Pero el hecho de tú, sencillamente, dar ese paso, claro, eso yo creo que es un buen indicio. Sí, yo lo creo. Entonces, tal y como tú dices, Santiago, hay que aprovechar este momento. Yo, y eso lo decía con ustedes, fuera de cámara, la ley, la reforma fiscal es la madre de todas las reformas. Sí, hay. Es la madre de todas las reformas, porque cuando tú quieres reformar la ley de seguridad social y tú dices, bueno, hay que implementar el sistema que todavía no se ha implementado de la iniciativa de la atención primaria. Atención primaria, sí. Pero eso cuesta como 20 mil millones de pesos. El presidente habló que con esta reforma va a disminuir la pobreza absoluta. Lo dijo en una mañana. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? Eso, básicamente, si estamos hablando de que la tasa de pobreza en la República Dominicana es un 23%, de 10 mil... Pero no puede estar estacionaria. No, porque, como yo he visto en los últimos años. No, porque la tasa subió por el tema de la pandemia, pero ha bajado. Entonces, pero estamos diciendo que aunque tú lo estás viendo en términos absolutos, pero estamos hablando de 2.3 millones de gente. Sí, es de eso que estamos hablando. Porque es así, Pero no ve el porcentaje. Es 2.3 millones de personas. Pero sin la indigencia. No, la pobreza general. La pobreza general. Sí, no, claro. La pobreza absoluta. Claro, absoluta. Estamos hablando de 2.3 millones de personas, de 10 millones. Que tienen problemas. Mucho. Pero eso son lo identificable. Pero que ahí es que te digo que incluya, esa no incluye a la cantidad masiva de extranjeros que tenemos. No, está bien. Estamos hablando de dominicanos. De dominicanos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con ese monto? Estamos hablando de que la línea de pobreza, es decir, aquella línea que te dice a ti que si tú estás ahí, pues estás por encima, tú ya no eres pobre, ¿verdad? O sea, te permite a ti tener un nivel de vida, de consumo mínimamente que te permita vivir. Estamos hablando de que en el último dato, en el 2023, creo que el último semestre, hablaba de 7.600 pesos por persona. Entonces, en un hogar, si hay 3 personas que si son... O sea, 5 personas en un hogar. No, pero el tamaño promedio del hogar aquí son 3.2, 3 personas. Si 2 trabajan, estamos hablando de que tienen un ingreso por hogar de casi 15.000 pesos. De casi 15.000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Todavía, y eso se va indexando con la inflación. Entonces, todavía aquí se requiere... Sí, pero ya de antemano se sabe de que siquiera no tienen el ingreso para la canasta básica. La canasta básica, ¿en cuánto está? No, porque hay 2 canastas básicas. Sí. Está la del Banco Central, que es general. Que es la canasta general. Sí. Pero hay una canasta que para fines de pobreza se calcula que es una canasta mínima. Sí, la mínima. La mínima. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tú sacar a esos 2.3 millones de personas de la pobreza y llevarlo a un nivel de una línea por encima de eso, tú tienes que destinar más, casi 20.000 millones de pesos.
¿Y dónde están esos recursos? Sí, sí, a través de una reforma que esa cosa se consigue. Reforma. Claro. Oye, estamos hablando de que una reforma que lleve la presión tributaria de un 14 mínimamente a un 17 o un 18, que le añada 4 puntos porcentuales, te va a dar una cantidad de recursos que tú puedes decir, mira, vamos a atacar la pobreza absoluta, vamos a seguir promocionando, incentivando la atención primaria, vamos a trabajar con el componente de las pensiones que son subsidiadas. Sí. ¿Tú entiendes? Que es el seguro, ¿cómo se llama? Subsidiado contributivo, Sí, que sí, todavía sí. eso no sea. Todo eso está ahí varado porque no tiene recursos el Estado. Entonces esta reforma tiene que aprovechar eso. La reforma tiene que Mira, aprovechar está reducción de privilegios. claro. Porque si tú no reduces privilegios, pero la reducción el gasto sigue igual. La reducción de privilegios implica que tú tienes que revisar las exenciones una por una. Sí. Por ejemplo, aquí hay exenciones que ya tú no puedes seguirse otorgando al sector turismo. No. Porque el turismo es un sector maduro. Ya cumplió. Ya cumplió. Eso es como la ley 299 aquella, claro, que entonces, llenó sus requisitos. claro. Entonces ya tiene que haber un desmonte Claro, de todo, gradual de de esa lo que estructura, cumplió. claro. Mira, ya no tiene exención. Exactamente. Esta parte sí. Claro. Entonces, pero eso tiene que hacerse. O dirigirla a otro sector. Claro. Exactamente. Entonces eso hay que analizarlo. Todo eso hay que verlo. Esa es la realidad. Ahora, ¿tú crees que existiría la voluntad política para eso? Pero déjame decirte, aquí hay dos condiciones que están dadas para una reforma fiscal. La economía está en una recuperación. Sí, sí. tú Eso es innegable. Es innegable. Tú no puedes hacer una reforma en tiempos de crisis. De crisis no, Porque el coste político, no, es demasiado social es muy fuerte. grande. Ahí nadie se mete ahí. Nadie se mete. No. Entonces, y en segundo lugar, el presidente de la República y el partido de gobierno tiene un capital político importante. Oye, tiene todo el poder. Todo el poder del Estado. Lo tiene, Entonces, o sea, ¿qué mejores condiciones que esa Sí. para tú hacer una reforma? Pero hay que Por eso sincerarla. yo decía en uno de los programas el otro día que solamente hay que ir a un solo sitio. Claro, ya. claro. Ya no hay que ir a diferentes sitios. No, Por eso yo te hablo de la voluntad política. Claro. Entonces, yo creo que él está en un momento importante que se puede incluso catapultar. Ahora, ¿por qué hay que hacer las reformas rápido? Porque las reformas tienen su costo político y sus beneficios políticos. Sí, así es. Los costos políticos Son del momento. son de corto plazo, pero los beneficios son de mediano y largo de plazo. mediano y largo Si plazo. lo hace ahora, El su resultado. partido puede recoger. Los frutos, producto de eso. Y la situación es mejor. Si lo hace Sí, sí. tardíamente, entonces quién sabe quién lo va a recoger. Y yo le pregunto a ustedes, la reforma de los años 90, ¿quién recogió los frutos? ¿El que la hizo? No, de ninguna manera. El que vino. El que vino después, claro. Oye, Es así, hay muchas cosas que tratar contigo. O sea, sabemos que hay que volver, pero hay una buena voluntad del presidente al decir que él va a escuchar a los sectores. Pero yo estoy preocupado con ese escuchar. ¿Tú sabes por qué? Sí, pero porque acá hay no podemos sectores, quedarnos- Producto de lo que dice Antonio. Ajá. O sea, mientras más tarde tú te pones a sembrar, a hacer lo que hay que hacer, más tarde va a durar para coger los frutos y en términos Claro. políticos se puede pasar esa coyuntura No, pero y ahí yo viene creo- el Ese problema. escuchar es este año, No, en este mismo no, año, óyeme. en los próximos 4 meses. Yo Óyeme. creo, Henchi, que el presidente de la República está consciente de eso que tú estás diciendo. Sí. ¿Verdad? Por eso, por lo menos, fue lo que entendí. Inmediatamente. ¿De qué él dijo Claro, eso? fulano de tal, fue donde Abel Martínez, Sí, fue donde tal cosa. sí. Porque eso es lo que Porque va adelante. sabe que esto no puede, como dice, no cabe que alguien te entretenga. Exactamente. en el camino. Eso Lo que pasa es mucho bla, que bla, la bla y muchas reforma tiene cosas. que estar incluida ya para el próximo presupuesto. Así es. Porque de Ah, lo pues, contrario, sí, que el presupuesto es del entonces, 2025. nosotros vamos a proponer también. Claro, O sea, nosotros vamos a 2025. proponer, estamos terminando nuestra propuesta, que también la vamos a Y es hacer. importante porque ustedes tienen todo un espacio Claro. ¿verdad? de audiencia a todos los niveles.
Y es importante que ustedes mismos... No, y con- Queremos cedérsela claro. a la facultad. No, Y concienciar este a la gente. espacio. y vamos a estar en eso y lo vamos a utilizar. Claro. Entonces, queremos cederte Claro, a la facultad claro. y a Sí, nuestra sí, querida sí, sí, universidad sí, sí. Y eso- este espacio para claro. eso y esta planta Así televisora. es, así es. Bueno, cómo no darle las gracias, formidable. Uno, como dice, de verdad, cuando uno habla su lenguaje, uno se siente satisfecho, ¿tú Así sabes? es, de verdad. Porque eso es así. Entonces la Claro. gente hay que llevarle esto para que la gente entienda Claro. hasta dónde es necesario hacer lo que se plantea hacer y lo bueno para todos. A todos ustedes, gracias Eso Antonio. es 3 pesos en su mismo echar. Eso es verdad. Eso es Gracias verdad. Antonio por su extraordinaria exposición aquí y qué bueno que la universidad, como siempre, presente y con todo su equipo profesional encabezado por él, que todo el mundo sabe que es de grandes aportes a la sociedad dominicana en cada una de las intervenciones que realiza en los diferentes medios de opinión pública. A todos ustedes les invitamos para que mañana estén con nosotros otra vez a las 7 de la mañana, pero esta noche nos vemos en Panorama Social, así que cuídense mucho, pasen buenos días.